7 años después de obtener el certificado de matrimonio, Damien y yo íbamos a celebrar la boda romántica que antes no habíamos podido tener. Ese día, me puse el vestido de novia que diseñé y caminé hacia él con total ilusión. Antes de poder decir las palabras cuidadosamente preparadas, un accidente me interrumpió. Para sorpresa de todos los invitados, Damien se dirigió a la mujer que se desmayó por segunda vez en mi boda. Tenía los ojos rojos de ansiedad. Llamad a una ambulancia de inmediato. Antes de salir del auditorio, ni siquiera miró atrás. Después de que la campana del auditorio sonara 7 veces. Me arranqué el velo con calma y sonreí a los invitados que no se habían ido, como pueden ver. Hoy es la ceremonia de divorcio entre Damien y yo. Disfruten de la comida. Y no dejes que este viaje sea en vano. Damien ni siquiera llamó para dar explicaciones. Al día siguiente, vi su actualización en momentos. Eran las 3 de la madrugada mmm. La foto que acompañaba la publicación era una foto de ellos tomados de la mano. En mi vida, he sido como un peón. Pero nunca me he detenido. Aún así, me he quedado 2 veces por ti. Sin dudarlo. Le di me gusta y comenté directamente. Saludos. En cuanto colgué el teléfono, sonó el tono de llamada. La pantalla mostraba a mi marido. Pensé que me había llamado para explicarme después de ver mi comentario. Pero cuando respondí, era una delicada voz femenina, acompañada de una tos leve. Sonaba llena de vulnerabilidad. Hermana Serenidad. Tos. Soy yo. Vivian. La última esperanza en mi corazón se hizo añicos. Reprimí la incomodidad y me quedé sentada con frialdad. ¿Qué pasa? Probablemente porque me estaba comportando de forma extraña y no le pregunté por qué sostenía el teléfono de mi esposo. El otro lado se quedó atónito unos segundos antes de decir, Damien fue a buscar agua caliente para limpiarme el cuerpo y hasta olvidó llevarse su teléfono. Es un descuidado. Hermana Serenity. Ayer. No esperaba enfermarme e interrumpir tu boda con Damien. Por favor, no lo culpes. ¿De acuerdo? Después de varias respiraciones, escuché la voz considerada de Damien. ¿Vivian qué? ¿Por qué te levantaste? Acuéstate rápido. Se lo explicaré. Tos, tos. Siempre estás así. Cuando tiene una enfermedad leve. Estás tan nervioso que casi lloras. ¿De verdad es tan grave? Estaba acostumbrado a que Vivian fingiera debilidad, y no me intrigaba lo que pasaría después. Pero estas 2 personas querían estar juntas. Y me arrastraron a ello. Hubo un sinfín de palabras repugnantes. Nunca dejaré que te pase nada. El tono de Damien estaba lleno de cariño. El tipo de cariño que solía tener conmigo. Bueno, después de haber cumplido mi obsesión. Sé que eres lo mejor para mí. Sé obediente. Regresa y celebra la boda. Es lo que la hermana Serenity lleva 7 años esperando. Esta vez. Me controlaré y no volveré a la escena. ¿De acuerdo? Al final. Se le quebró la voz. Damien reticente la consoló, pórtate bien. No celebremos la boda. Llevamos tantos años casados. No necesitamos esas ilusiones. Justo cuando estaba a punto de decir algo me tembló la mano. El teléfono casi se me resbala. Damien. Me apuñaló el corazón con un tono tan suave. De repente sentí un nudo en el estómago. Reprimí la inquietud y sonreí con calma. Ya que tienes tanto que decir, no te molestaré más. Damien, no sé a dónde vas cuando no estás en casa. He enviado el acuerdo de divorcio a casa de Vivian. No olvides recibirlo y firmarlo. Antes de que pudiera colgar, se oyó un rugido del otro lado. Serenity. Siempre hablando del divorcio como una mujer resentida. ¿Es interesante? ¿Qué podía hacer si sucedió de repente ayer? ¿Quieres que vea morir a Vivian? Apreté los labios y guardé silencio. En el pasado. Siempre usaba la Guerra Fría para resolver los conflictos entre los 3. Yo siempre lloraba y armaba un escándalo. Mientras él fumaba tranquilamente un cigarrillo tras otro.
El grito de ira de hoy parecía ser la liberación de sus emociones acumuladas durante tanto tiempo. Fui yo quien quedó plantado. Pero era él el que estaba enojado. Esta vez. Incluso hubo evaluaciones que nunca antes había escuchado. ¿Una mujer resentida? Él no sabía que solo un matrimonio infeliz podía convertir a una mujer en resentida. Lo conozco desde hace 10 años y llevo 7 casados con él. Lo acompañé desde que no tenía nada hasta que su empresa salió a bolsa. Tras pasar por pruebas y tribulaciones, mi rosa inquebrantable se había marchitado hacía tiempo. Todo el pasado no valió nada ante estas palabras. Damien. Si no firmas el acuerdo de divorcio, pasaremos por los trámites legales. Estaba cansado. Esta vez. Por muy reticente que estuviera, decidí detener la pérdida. Damien notó el cansancio en mi voz. Tras un momento de silencio, su tono se suavizó un poco. Solo quieres celebrar la boda otra vez, ¿verdad? Habrá tiempo de sobra. ¿Qué día no es posible? Vivian sufrió un infarto ayer. Si no la hubiera llevado al hospital a tiempo, las consecuencias habrían sido impensables. ¿Qué hay de tus actualizaciones? ¿Por quién te quedaste? No pude evitar reírme. Eso. Era solo una sensación. No hagas un escándalo. ¿De acuerdo? ¿Cómo era posible que estuviera armando un alboroto? A lo largo de los años, hubo muchos comentarios ambiguos suyos. En circunstancias normales, podía fingir que no lo entendía. Solo porque sabía que era un hombre casado y era comedido y educado. Eso no significaba que pudiera humillarme 2 veces de la misma manera en mi boda. Vivian era compañera de Damien en la escuela secundaria. En la sencilla pero cálida boda de hace 7 años, ella hizo la misma escena. Justo cuando el novio estaba a punto de decir sí quiero. Lloró y armó un escándalo, interrumpiendo el proceso. Entonces sufrió un ataque y se desplomó en el suelo. Damien tuvo que llevarla al hospital a toda prisa. La acompañó durante 48 horas. La boda finalmente se canceló. La actualización que publicó ese día decía primero, mientras ella estuviera a salvo. Y luego se casaron. Desafortunadamente. No entendí su indirecta en ese momento. Considerando que no era bueno que nuestros familiares volvieran a viajar, abandonamos la idea de celebrar la boda otra vez. Cuando me decepcioné ese día, Damien me consoló. Wan. No estés triste. Cuando tengamos dinero, celebraremos una boda una vez al año. Me hizo gracia. Hoy. 7 años después. Estaba a punto de cumplir 30. Pensé en compensar este arrepentimiento. Para que mi juventud no fuera en vano. Pero él se quedó por ella. La voz de la chica con un tono lloroso volvió a sonar del otro lado del teléfono. Hermana Serenity. He tenido mala salud desde pequeña. De verdad que no quise desmayarme en tu boda. Ja. De repente le arrebataron el teléfono. Y Damien dijo con voz grave. Acusarme es suficiente. Serenity. Sigues siendo la esposa de Damien. ¿Con qué más no estás satisfecho? Vivian ya está sufriendo mucho. ¿Por qué te preocupas por una persona enferma? Dije con desdén, ocupando el lugar. Vivian está sufriendo porque la estás engañando y sigues ocupando el lugar de mi esposo. Damien. Y no puedo darle un estatus adecuado. En cuanto dije esto, Damien, al otro lado del teléfono, se quedó atónito. No sabían que mientras a la esposa de Damien no le importara la dignidad, todo podía ponerse sobre la mesa. La orgullosa Lotita Blanca no quería que la vieran como una amante. Efectivamente. Al cabo de un rato, se oyó un sollozo sordo del otro lado. Damien me ignoró y la consoló suavemente Vivian. No te preocupes. Haré que se disculpe. Luego me ordenó en tono hostil, Serenity. Vivian está muy nerviosa ahora. Quiero que vayas con ella en media hora. De lo contrario, firmaré el acuerdo de divorcio en cuanto lo reciba. En ese momento. Tu truco infantil de retroceder para avanzar. Antes de que pudiera terminar, colgué el teléfono.
Sabía que no había margen de maniobra. Pero aún así me sentía desconsolado por su flagrante parcialidad. 10 años de dedicación equivocada. La comezón de los 7 años. Conocí a Damien y a un miembro de la universidad. Era alto y alegre. Exactamente mi tipo. Desde entonces no pude dejar de gustarme. Para perseguirlo. Incluso renuncié a mi cupo de estudiantes de intercambio y me quedé en el país a estudiar. Siempre que tenía tiempo. Cruzaba ciudades hasta su escuela para crear encuentros casuales. A la 9ª vez finalmente se conmovió y aceptó a regañadientes intentarlo conmigo. Incluso cuando obtuvimos el certificado de matrimonio. Fui yo quien lo mencionó. No pensé que nuestra relación fuera barata, solo porque yo era quien lo perseguía. Siempre había sido un novio competente y en su momento un marido competente. Solo había un pensamiento vacilante. Creí que podría aferrarme a él. Después de casarme. Luchamos y finalmente logramos emprender un negocio. Cada vez había más mujeres excelentes a su alrededor. No me lo tomé en serio. Cuando iba a socializar, enfrentándose a todo tipo de tentaciones, yo tampoco estaba nervioso. Fue solo cuando Vivian regresó al país que empecé a perder la confianza. De llorar y armar un escándalo a observar con calma. Seguí fortaleciendo mi estado mental mientras él no cruzara esa línea. Todo eran solo ilusiones. Pero mi límite se rompió una y otra vez. Y su corazón se hizo cada vez más estrecho. Era tan limitado que solo podía contener cosas relacionadas con Vivian. Cuando Vivian no se encontraba bien, cancelaba una reunión internacional para consolarla. Cuando Vivian se mudó, él como director ejecutivo de una empresa, lo haría él mismo. Cuando Vivian tenía un ataque, él se quedaba a su lado día y noche. Cuando yo se lo pedía, diría que Vivian estaba sola en Aichen. Y como era mayor que ella, debía cuidarla. Si armé un alboroto, no habría cumplido mi obsesión. Estaba siendo irrazonable y mezquina. Había olvidado que yo era la esposa a la que debía cuidar. Había olvidado que teníamos dificultades para tener hijos. Y necesitábamos su cooperación para trabajar juntos y tener un poco de vida en esta familia. En aquellos días, yo era la única que se aferraba a esa promesa inútil y soportaba el tormento de recibir inyecciones una y otra vez. Ahora, me estaban gastando una broma cruel. Finalmente quedé embarazada. Pero no pude quedarme con el bebé. Después de empacar mi equipaje, reservé un billete de avión para ir al extranjero el mismo día. Hace 10 años. Mis padres y mi hermano se establecieron en el extranjero por negocios. Originalmente no había cumplido mi obsesión. Debería haberme ido con ellos como estudiante de intercambio. Pero para no extrañar a Damien. Tuve una pelea terrible con mi familia. Ni siquiera quisieron venir a mi boda. Fue hace 7 años. Solo vino mi abuela, que se quedó en nuestro pueblo. Y 7 años después mi abuela ya había fallecido. Me alegra que la anciana no tuviera que soportar la broma de que el novio se fuera por otra. Damien no sabía que empezar de cero no era fácil. Tampoco sabía que el regalo que me dio mi abuela era un piso grande en el centro que valía decenas de millones. Que mi madre me dio. Una chica narcisista. Pensé que si Damien supiera que tenía un conflicto con mi familia adinerada por él, se sentiría culpable. Así que preferí seguir siendo una chica rural que ni mi padre ni mi madre la querían delante de él. Yo que sufrí dificultades que no eran mías. Vendí discretamente la casa en el centro. El dinero de la venta de la casa saldó la deuda de los padres de Damien, lo que le permitió centrarse en su carrera. El resto se utilizó para compensar poco a poco las pérdidas de su negocio. Le di innumerables oportunidades para cometer errores. Al final, cometiéndolos tan pocas veces, lo logró. Lo acompañé voluntariamente desde vivir en una casa alquilada hasta tener nuestra propia casa. Desperdicié mi juventud. El narcisismo es en realidad una especie de enfermedad. Ni siquiera me compadecí de mí mismo. ¿Quién más lo haría? Aturdido. Me levanté y me preparé para ir al aeropuerto. En cuanto abrí la puerta del dormitorio, vi a Damien tumbado en el sofá. Parecía exhausto.
Cuando vio la maleta en mi mano, se pellizcó el puente de la nariz con irritación. ¿Qué clase de travesura de fuga de casa estás haciendo esta vez? ¿Por qué no contestaste mi llamada? Miré mi reloj y respondí con calma. ¿Qué quieres? Nunca le había hablado con tanta amabilidad. Se quedó atónito por un momento. Serenidad. ¿Qué demonios quieres? ¿Puedes decirlo sin más? Me fui por una emergencia. ¿Qué les dijiste a nuestros familiares sobre la ceremonia de divorcio? Me siento realmente agobiado por tu comportamiento. Te he explicado innumerables veces que Vivian y yo solo somos aprendices, uno mayor y otro menor. Cuando tuve dificultades al iniciar mi negocio, ella me brindó innumerables palabras de consuelo y ánimo. Solo entonces tuve la motivación para perseverar. Ahora que lo he logrado, ¿qué tiene de malo cuidarla un poco más? Solo estás siendo terco y te estás haciendo infeliz. ¿Qué puedo hacer? ¿La perseverancia solo se trata de consuelo y ánimo? He malgastado mi dinero para nada. Lo escuché en silencio y asentí. Ya lo sé. ¿Sabes? Entonces, ¿qué haces para provocar a Vivian? Está deprimida por lo que dijiste y ha estado llorando a escondidas. Solo quien hizo el nudo puede deshacerlo. Si no vas al hospital de inmediato a disculparte con ella, esto no ha terminado. El tono de sus palabras era como una orden. Como jefe ya estaba acostumbrado a presumir delante de mí. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Me quedé allí aturdido un buen rato. No fue hasta que el hombre se levantó y caminó frente a mí que lo miré. Su figura alta y erguida ya no me protegía del viento y la lluvia. Me instó con impaciencia, ve primero al hospital. En una hora. Vivian tendrá que descansar. Voy a ducharme e ir al hospital a acompañarla esta noche. Hay una pastelería frente al hospital. Puedes llevarle un chocolate matcha crudo. Se pondrá de buen humor después de comerlo. Y no te lo tendrá en cuenta. Después de que terminó de hablar. No tenía prisa ni estaba nervioso. Bajé la cabeza y respondí con un ok. Quería refutarlo. Pero la tristeza en mi corazón me lo impidió. Después de tantos años juntos, recordaba la comida que les gustaba a los demás. Pero cuando se trataba de mí, estaba completamente perdido. He comido tarta de queso muchas veces. Pero dijo que no le había causado ninguna impresión. He usado ese vestido floral muchas veces. Y ni siquiera recordaba que fue el primer regalo que me dio. Le enseñé innumerables bocetos de diseño. Cuando salió el vestido de novia terminado. Solo decía que debía aprender de los demás. Cuando lo amaba, podía encontrarme innumerables excusas. Pensé que estaba demasiado ocupado para centrarse en nuestro pequeño amor. Pero ahora, ya no puedo convencerme. No es que no tenga tiempo ni energía. Es solo que no vale la pena que se centre en mí. Damien cree que él y Vivian tienen una relación sana y nunca se mete conmigo. Esta vez. Al ver que estaba demasiado tranquilo, su tono se suavizó. Fue mi culpa irme de repente ayer. Se lo explicaré a todos nuestros familiares y amigos. Ya que tanto deseas una boda. No seré intransigente. Lo quiero. ¿Cooperarás? En el pasado. Podría haber discutido con él. Diciendo cosas como, me debes esto. O, es la boda del siglo que me prometiste. Pero ahora, me da pereza decir nada. Pasé junto a él y me dirigí a la puerta. Serenidad. Eres una ama de casa ejemplar y te estás complicando las cosas. Te lo advierto. Endereza tu actitud. Es lo mejor para ambos. Será mejor que no causes problemas. Al ver que lo ignoré, Damien finalmente dejó de lado su fachada de calma y me dijo unas palabras duras pero insignificantes a la espalda. Estaba tan tranquila como el agua y demasiado perezosa para responder. Solo quería ocuparme de lo último antes de irme al extranjero cuanto antes. Estábamos en el mismo hospital que Vivian. Pedí cita para un aborto. En aquellos años, para tener en cuenta sus sentimientos, tomaba pastillas anticonceptivas cada vez que teníamos sexo. Y como resultado, desarrollé algunos problemas de salud. Cuando estábamos listos para tener un hijo.
Se descubrió que Damien tenía problemas de fertilidad. Al principio quería irme con esta pequeña vida dentro de mí. Podía permitirme criarlo. Pero ahora... Solo pensar que siempre tendría esta pequeña conexión sanguínea con Damien me daba tanto asco que me daban ganas de vomitar. Al entrar al hospital, mi corazón estaba frío como el hierro. Pero después de la operación, cuando me dijeron que había perdido por completo esa pequeña vida, no pude evitar que se me saltaran las lágrimas. Tras 2 horas de observación en el hospital, el médico determinó que podía darme de alta. Me levanté y me fui. En el pasillo del hospital, habiendo cumplido mi obsesión, vi a Vivian colgada del brazo de Damien, actuando con gran naturalidad. Cuando me miró a los ojos, Damien me daba la espalda. Vivian no mostró ningún signo de vergüenza. En cambio, apretó deliberadamente su cuerpo contra el de Damien. Y su pecho se frotó contra él. Damien. Gracias por acompañarme siempre. Lo dijo con voz dulce. Y lo suficientemente fuerte como para que lo oyera con claridad. Si hubiera visto su aspecto desvergonzado antes, habría corrido a abofetearla. Pero en ese momento no tenía fuerzas. Se estaba haciendo tarde. Esta era la salida más cercana del hospital. Así que no los rodeé. Pasé junto a ellos con expresión tranquila. Mis movimientos eran tan naturales como los de un extraño que pasaba. De reojo. Vi a Damien paralizarse un instante y querer correr tras mí. Pero Vivian lo sujetó con fuerza. Y no pudo dar ni medio paso. ¿Serenity? ¿Eres tú? Aún así me reconoció. Pero no tenía intención de hacerle caso. El hombre se enojó y me persiguió. Me agarró del brazo. Cuando su mirada se posó en mi rostro pálido, sus palabras de acusación se suavizaron. ¿Compraste lo que te pedí para Vivian? Ya te dije cómo disculparte con ella. ¿Por qué no me lo facilitas? Fruncí los labios. Me dijiste que fuera al hospital. Y aquí estoy. Tú. Creo que tu Vivian está muy feliz. En lugar de darle chocolate crudo con matcha, ¿por qué no te entregas tú mismo? Estás siendo irrazonable. El hombre rugió y me empujó con fuerza. Caí hacia atrás desprevenido. Instintivamente apoyé la palma de la mano en el suelo. Y un suelo áspero me arañó la piel. El aire a nuestro alrededor se congeló por unos segundos. Finalmente me levanté lentamente y me sacudí el polvo del cuerpo con calma. No puedo luchar contra ti. Un hombre sabio no lucha cuando las cosas están en su contra. Damien. Recuerda firmar el acuerdo de divorcio. Como si mis palabras lo hubieran enfurecido. Había furia y fuego salvaje en los ojos de Damien. ¡Qué mujer tan celosa! Mírate cómo estás ahora. ¿Qué clase de comportamiento es este? Finalmente no pude contenerme y grité. ¿Cómo me veo ahora? Damien. No nací para ser una mujer resentida que se queda en casa a servirte. Todos los diseños premiados en honor a la empresa, hasta ahora, fueron hechos por mí. Estaba dispuesta a apoyarte. Pero eso no significa que debas menospreciarme como si fuera algo normal. A nadie le gusta lavar la ropa y cocinar en casa y que lo culpen por no aportar valor. A nadie le gusta discutir contigo por una mujer intrigante. Ese tipo de vida. Al diablo con ella. Mi voz se hacía cada vez más fuerte. Por fin, me encontré con Intov. Me tranquilicé. Fue como subirme a una montaña rusa. Emocionante y emocionante. Pero cuando terminó sentí una sensación de pérdida. Damien guardó silencio. Un destello de culpa brilló en sus ojos. Pero enseguida recuperó la calma. Si hubiera sido más sensato, no habríamos terminado así. Me burlé. Le di una bofetada tras otra con todas mis fuerzas. Incluso sentí que la herida volvía a sangrar por la excitación. Cada vez que me trataba con indiferencia. ¿No fui yo quien tomó la iniciativa de hablar con él? ¿Se cree que es él quien dicta las reglas solo porque esto se ha vuelto tan normal como el aire? Apretando los dientes contra el canalla y la zorra, salí del hospital con cara fría.
Planeaba ir a casa a descansar 2 días y cuidar mi cuerpo antes de irme al extranjero. En cuanto me acosté, recibí una llamada de mi mejor amigo. ¿Estás bien? Te llamé. Pero no respondiste. Y no pude encontrarte en casa. Por el clima. El vuelo de Canadá a China se canceló. Se perdió mi boda. Después de que le expliqué todo. Se le quebró la voz. Más les vale a esos canallas y zorras mantenerse unidos y no salir a dar asco a la gente. ¿Cómo se atreven a intimidar así a Wang Wan de nuestra familia? Me tomé un momento para recomponerme y luego dije, vende esa villa que tenías en poder para mí. Probablemente no estaré en el país en el futuro. Zoe es mi amiga de la infancia. Antes de que se independizara económicamente, debido a la lucha de poder por la herencia del negocio familiar. Sus finanzas estuvieron bloqueadas por un tiempo. Saqué parte del dinero de la venta de mi casa para apoyar su startup. No fue una inversión. Pero después de su éxito compró una villa junto al río y me la regaló. La guardó a su nombre. La razón fue que no quería que Damien se quedara con la mitad de la villa. En ese momento me reí de ella por preocuparse demasiado. Inesperadamente. Solo habían pasado 3 años. Y ya habíamos llegado al punto de dividir la propiedad. Zoe dijo por teléfono, ya que no estarás en el país, vendámoslo. Wang Wan. Sin duda te encontraré la mejor abogada de divorcios. Confío plenamente en ella para que se encargue de todo. Pero cuando alguien tiene mala suerte, le sucede una cosa mala tras otra. Al día siguiente, Zoe, quien fue a encargarse de la villa, me dijo que alguien ya se había mudado a la villa vacía. Pensé que se había equivocado con la ubicación porque hacía mucho que no había vuelto al país. No fue hasta que Zoe me envió un vídeo que el número de la casa era correcto. El entorno también coincidía. Me preguntó con tristeza, Wang Wan. Dime la verdad. No me enojaré. ¿Le contaste a ese canalla la existencia de esta villa? Estaba seguro. No. En ese momento Zoe insistió en darme esta villa y estaba en guardia contra Damien. Tenía miedo de que no estuviera contento. Así que naturalmente no se lo dije. Pero en el vídeo de Zoe, la casa vacía estaba decorada con esmero y llena de vida. Además de Damien, mi esposo. ¿Quién más podría mudarse tan descaradamente? Al verme aturdida, dijo mi mejor amiga. Alguien cambió la cerradura. Hice que la abrieran a la fuerza. Parece que se mudaron hace poco. No hay nadie en casa ahora. ¿Quieres venir a echar un vistazo? Aunque estaba cansado, tenía muchas ganas de saber qué pasaba. Así que tomé un taxi hasta allí. Al entrar en la casa, no esperaba que la primera persona que viera fuera Vivian. Estaba enfadada. Hermana Serenity. ¿Hiciste que alguien abriera la puerta de mi casa? Mi primera reacción fue buscar a Zoe. ¿Dónde está Zoe? ¿Te refieres a la mujer que entró a robar en una residencia privada? La mandé atar y a la comisaría. Entonces, hermana Serenity, ¿eres la mente maestra? Quería llamar a Zoe. Pero Vivian me arrebató el teléfono. Lo tiró al suelo. Y lo pisoteó varias veces. Serenidad. Vieja. ¿De verdad te crees alguien? Si no me pides disculpas hoy. Te garantizo que no podrás ver a Damien en 10 días. Fruncí el ceño. Analicé con calma la situación actual. Vivian irrumpió en una residencia privada. Pero envió a Zoe, la dueña de la casa. ¿A la comisaría? ¿Qué demonios estaba pasando? Después de que regresó al país. Había estado alquilando en una zona residencial carísima cerca de la empresa de Damien. Me enteré hace poco al revisar las cuentas de que Damien la mantenía. La cantidad que mencioné en el acuerdo de divorcio a recuperar está clara. Pero nunca imaginé que ella estaría aquí. Zoe dijo que probablemente se mudaron hace poco. Lo que significa que Damien ya había planeado darle un hogar. ¿De verdad tenía que darme tanto asco? De repente me sentí mareada. No perdí tiempo en hablar con ella y le pregunté directamente. ¿Quién te dejó mudarte a esta villa? Esta es mi casa.
¿Hay algún problema con que me mude? ¿Tu casa? ¿No regresaste al país porque tu familia no podía mantenerte en el extranjero? Y no te he visto trabajar. ¿Puedes permitirte comprar una villa en esta zona? A estas alturas. Ya no tenía sentido fingir. Pensó que la iba a presionar con la comunidad de bienes. Y discutió conmigo sin prisas. Como la señora judía. Si no tienes magnanimidad, Damien será infeliz. No quería dejarme hoy. Fue por mi generosidad que lo convencí de regresar y acompañarte. TSK si me prestas un poco. No te habrían dejado plantado 2 veces en tu boda. Solo quiero vivir cómoda y decentemente. ¿No puedes hacer la vista gorda? ¿De verdad quieres perder a personas y dinero? Esta villa es mejor que la que Damien y yo tenemos ahora. Claro. Se ve decente. Vivian, porque yo ir. Favorita de Damien. Declaró su soberanía con seguridad. ¿Perder gente y dinero? Eso no va a pasar. No hay necesidad de explicaciones. Dije con calma, esta no es tu casa. Por favor, múdate de inmediato. En cuanto terminé de hablar, Vivian se rió. Serenidad. De verdad que no atiendes a razones. No me hables de bienes gananciales. Desde que Damien hizo arreglos para que viviera aquí. Esta villa no tiene nada que ver contigo. Hice una mueca. Llama a Damien y pídele que venga. En ese momento sonó el teléfono de Vivian. Lo agitó triunfalmente frente a mí. No hace falta llamarlo. Que quede entre nosotros. Siempre es él quien me llama. La ignoré y me agaché para recoger mi teléfono. Zoe ya me había enviado un mensaje para decirme que estaba bien y me había explicado una razón. Ahora estaba guiando gente hasta aquí. Respondí con una sola palabra, está bien. Al salir del chat. Hice clic sin querer en el contacto fijado y abrí el chat con Damien. Mis dedos se detuvieron. No pude evitar desplazarme hacia arriba. Solo entonces me di cuenta de que los registros del chat contenían casi todos mis mensajes interminables. Sus respuestas siempre eran breves y frías. Solo unas pocas palabras. No pude evitar reírme con amargura. Resultó que las palabras de Vivian de que él siempre era quien tomaba la iniciativa entre ellos realmente me hicieron sentirme destrozada por dentro. Poco después. Damien se acercó corriendo. Justo cuando Vivian decía, Damien. Alguien entró a la casa. Tengo mucho miedo. De hecho, llegó conduciendo a toda velocidad. Llegó más rápido que Zoe. ¿Quién estaba más cerca? Incluso cuando me rompí la pierna en casa. Le pidió a su asistente que me llevara al hospital. Estaba dispuesto a dedicar su valioso tiempo solo a la persona que le importaba. Cuando uno se queda completamente sin palabras. De verdad que solo pueden reírse. Vivian. Acabas de salir del hospital. Sube y descansa bien. Yo me encargo de esto. Damien no me vio sentada en el sofá. En cuanto vio a Vivian, la rodeó con el brazo y la empujó suavemente escaleras arriba. Como si conociera muy bien el lugar. Debe venir aquí a menudo. Es ridículo. Cuando me estaba divorciando. Incluso envié el acuerdo de divorcio al lugar equivocado. Antes de que Vivian subiera, Damien empezó a buscar la vigilancia. Presumiblemente. Zoe ya había destruido violentamente la vigilancia. Gritó con impaciencia en voz baja. ¿Quién es tan atrevido? Antes de que pudiera hablar, Vivian puso cara de vulnerabilidad y dijo, Damien. Tan pronto como regresé descubrí que la hermana Serenity había hecho que alguien abriera la puerta de la casa. Cuando Damien escuchó mi nombre. Él también me vio a su lado. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos. Y luego fue reemplazado por sarcasmo. Serenity. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué te parece? Repliqué. Damien frunció el ceño ligeramente. Aparentemente incapaz de encontrar las palabras adecuadas, Vivian, a su lado, rápidamente lo tomó del brazo y fingió. Hermana Serenity. No te enojes con Damien si no estás contenta. Me mudaré. Ja 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 ja.
Justo ahora estaba arrogante. Y ahora parecía que iba a toser sangre en cualquier momento. Damien sintió lástima al instante. Por fin. Me confrontó. Decoré esta casa y arreglé que Vivian viviera aquí. Si tienes algún problema, ven a por mí. No dije nada y me quedé mirando fijamente a ese hombre. ¿Acaso era razonable lo que dijo? Zoe compró esta casa con su dinero. Dijo que me lo había dado. Pero al fin y al cabo, la transferencia de la propiedad no se había realizado. ¿Cómo se atreve a ser tan santurrón? Serenity. ¿Crees que no sé que esta casa es tuya? Hiciste que Zoe guardara la propiedad en tu nombre. Después de todo eso, solo te estás protegiendo de mí, ¿verdad? Ya que esto es propiedad común. Tengo la mitad. ¿Eh? ¿La mitad? Mientras no le deba un favor a Zoe. Esta casa no tiene nada que ver conmigo. No logro entender qué parte falló. ¿Quizás Damien perdió la cabeza? Al ver eso, no reaccioné. El rostro de Damien se ensombreció. Vete de aquí inmediatamente. Si tienes algo que decir, lo hablamos cuando volvamos. Justo cuando terminó de hablar, sonó mi teléfono. Contesté con un clic y simplemente dije: «Está dentro». «Adelante, Damien». ¿Quién estaba a punto de darse la vuelta? Pausa. Serenidad. ¿Qué truco me estás haciendo ahora? No dije nada. En ese momento, el silencio era más poderoso que las palabras. En menos de 10 segundos, una docena de hombres corpulentos irrumpieron desde el otro lado de la puerta. El rostro de Zoe se oscureció como la noche. Destrozarlo todo. En medio del caos, Damien se paró instintivamente frente a Vivian y me gritó furioso. Su esposa. Serenity. ¿Qué haces? Zoe se acercó y le arrojó el certificado rojo de propiedad a Damien. Damien. ¿Estás loco? Toma este té verde. Me refiero a una mujer intrigante y sal de mi casa. El rostro de Vivian cambió drásticamente al mudarse. Naturalmente pensó que Damien lo había arreglado todo. Ella no sabía que en los certificados de propiedad esparcidos por el suelo estaba escrito claramente el nombre de Zoe. Damien me agarró del brazo con fuerza y dijo: Serenidad. No creas que no sé que invertiste en Zoe con tu dinero. Y esta casa es el dividendo que te dio. Es nuestra propiedad durante el matrimonio. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras solo porque no te delaté? Se me heló el corazón. Zoe ya me lo había contado. Damien sabía de esta casa. Debe ser el asistente despedido de Zoe. Guarda rencor. Se lo revelé deliberadamente. ¿Y si lo sabía? Ya no importa. Lo ignoré y recurrí al abogado que trajo Zoe. Abogado. Aquí hay alguien que ignora la ley. Traten con él. La cara de Damien se puso fea, Serenity. No he saldado cuentas contigo. ¿Pero estás tentando a la suerte? Todas las villas junto al río en Aichen ya pertenecen a otros. Este es el único que queda. El médico dijo que el ambiente es malo y que es beneficioso para Vivian recuperarse. ¿No podría ser menos mezquino? Vivian, a su lado, tenía los ojos rojos y tímidamente agarró la manga de Damien. Diciendo: Damien. Es culpa mía que mi cuerpo no esté a la altura. Te hice tener un conflicto con la hermana Serenity. Esto no tiene nada que ver contigo. Damien la consoló suavemente. Serenity compró la propiedad en secreto a mis espaldas como su esposo. No quise seguir adelante. Pero como insiste en pelearse con otros, ya no necesito consentirla. Quédate aquí tranquila. Déjame el resto a mí. En cuanto terminó de hablar, el abogado retomó la conversación. Damien. No tienes derecho a disponer de los bienes de Zoe en privado, dijo Damien con frialdad. Vivian. Sube primero. Zoe no la dejó subir. Corrió y agarró a Vivian del pelo. Bofetada. Bofetada. 2 bofetadas. Esto es por ser una amante y deberle a One Serenity. Otras 2 bofetadas.
Esto es por haberme llevado a la comisaría hace un momento. Justo cuando quería golpearla de nuevo, Damien se acercó rápidamente y apartó a Zoe. Aunque Zoe me prometió no discutir demasiado con Damien. No pudo evitar burlarse de él. Damien. ¿Sabes qué significa la comunidad de bienes? Pregúntale a cualquiera en la calle. ¿Qué hombre apoya abiertamente a otra mujer con bienes gananciales y aún así afirma ser inocente? Eres aún más repugnante que esos hombres que admiten abiertamente tener una aventura. Estas palabras enfurecieron a Damien. Vivian no está bien de salud. Solo la estoy cuidando dentro de mis posibilidades. Zoe. Eres una forastera y no conoces la historia desde dentro. Por favor, cállate. Así es Damien. Muestra su favoritismo de forma tan obvia. Aún así, se cree un remilgado. Zoe lo miró con una expresión como si hubiera comido mierda. No pudo decir ni una palabra. El aire se congeló por un momento. Dije fríamente, Zoe. Ya que estás destrozando cosas, hazlo a fondo. Yo invito. Esos hombres fuertes parecen profesionales. A mis órdenes. Destrozaron cosas con aún más fuerza. Damien gritó rápidamente, serenidad. Basta. Al ver que no cedía y que estaba a punto de irme, finalmente dio un paso atrás. Su tono pasó de amenaza a negociación. Sé que fue mi culpa tomar esta decisión sin consultarlo contigo. Mañana buscaré otro lugar para Vivian. Solo diles que se vayan. Me quité la mano de Damien. Zoe. Llama a la policía. Tras decir eso, levanté el pie y me fui. Damien se quedó atónito en el sitio durante varios segundos. Al ver mi actitud por primera vez. Serenidad. Un momento. Me persiguió. Me agarró con una mano. Con la otra sacó su teléfono. Y le dijo a su asistente que viniera a ayudar con la mudanza. Luego me dijo, volvamos juntos. Estaba débil y no podía soltarme. Zoe lo vio y corrió de inmediato y empujó a Damien con fuerza. El hombre me tenía enamorada y no esperaba que Zoe fuera tan feroz. Tropezó y cayó pesadamente sobre los fragmentos del jarrón. Se cortó la palma de la mano y la sangre brotó a borbotones. Zoe se burló. Señor, tiene razón. Damien. ¿Estás bien? Vivian corrió hacia mí. Parecía ansiosa. El hombre me miró. Parecía buscar compasión en mis ojos. Pero yo solo tenía burla. Vivian se está moviendo. ¿No tienes que hacerlo tú mismo? Damien. Me has dejado por otros más de una vez. No te pongas tan patético. No puedes compensarlo simplemente dejando a los demás y yéndote conmigo. No quise decir eso. Damien se quedó sin palabras. No pudo encontrar la expresión que quería en mi rostro. Instintivamente miró su palma. Cuando me miró de nuevo. Sus ojos eran casi suplicantes. Era como si preguntara, ¿estoy herido? ¿Por qué eres indiferente? Sí. Antes me ponía tan nerviosa que lloraba. Después de romper con mis padres. Se había convertido en mi única seguridad. No dejaría que mi seguridad se rompiera en lo más mínimo. Preferiría que todas las dificultades del mundo lo pasaran por alto y me atacaran. Pero ahora. Me hice a un lado con calma. Incluso el rastro de sangre en él parecía apropiado. No me interesa lo que digas. Firma el acuerdo de divorcio cuanto antes para que puedas darle un hogar a otra mujer sin demora. Después de decir eso. Miré a Vivian con desdén y levanté el pie para irme. Deja la basura en el triturador. Serenidad. No me divorciaré de ti. No creo que puedas actuar por tu cuenta. El hombre detrás de mí gruñó con voz ronca. Cada palabra parecía arrancada de lo más profundo de su alma. Con sangre y amor roto. En una película. Esto podría parecer obediente y lamentable. Pero en realidad es simplemente ridículo. Así que él sabía que no quería discutir con él. Así que ella se ofreció a quedarse y limpiar el lugar, dándome un respiro. Al llegar a casa, reimprimí el acuerdo y le adjunté un regalo.
Lo dejé en el estudio. Luego arrastré mi equipaje y me fui. Adiós. Mis 10 años. La farsa no terminó solo porque me fui. La noticia de la infidelidad de Damien durante nuestro matrimonio fue tema de búsqueda durante varios días, causando un gran revuelo. Cuando Damien y yo empezamos nuestro negocio en el mundo empresarial, la gente del sector nos llamaba en broma los héroes del cóndor. En aquel entonces, éramos tan comunes como los transeúntes. Damien incluso me ataba los cordones en público. Así que cuando Zoe publicó en internet los vídeos de Damien dejándome atrás 2 veces durante nuestro matrimonio, los internautas condenaron unánimemente a ese canalla y a la mujer intrigante. Algunos empleados de la empresa familiar de Damien incluso aprovecharon la oportunidad para exponer más escándalos. Fue como cuando se derrumba un muro. Todo el mundo insiste. No sé si la cardiopatía de Vivian era real antes. Pero debe serlo ahora. Las redes sociales ya estaban saturadas. Al ver que la situación estaba resuelta, incluso le pidió matrimonio públicamente a Damien en línea. Pero el hombre la evitaba, como una tortuga escondida en su caparazón. Zoe seguía presionándola. Y con todos los escándalos del presidente de la empresa familiar de Damien. Los inversores retiraron sus fondos uno tras otro. El precio de las acciones de la empresa se desplomó. Se desató el caos en la empresa. Y todos estaban atemorizados. En los últimos años, por el desarrollo a largo plazo de la empresa. Había planes de transformación. Y dependía en gran medida de los fondos de los inversores. Pero estos estaban dispuestos a romper el contrato y retirar sus fondos colectivamente, llevando la cadena de capital de la empresa al borde del colapso. Me enteré de esta noticia 2 meses después de irme al extranjero para recuperarme. Conocía muy bien el valor de la empresa familiar de Damien. Esos inversores tenían mucha confianza. Pensé que cuando Zoe les pidiera que retiraran sus fondos, se negarían. Pero no esperaba que Zoe se entregara por completo. Bueno, no tiene nada que ver conmigo. Zoe me contó que ese día, Damien fue a casa y vio el informe de la ecografía B y el registro de la cirugía de aborto incluido en el acuerdo de divorcio. Se puso como loco buscándome. Buscó a todos mis familiares. Pero solo recibió una reprimenda. Todos decían que estaba loco por extrañar a alguien que lo amaba de verdad. Pero él persistió. Incluso fue a casa de mi difunta abuela. Después de muchos años de matrimonio, nunca se había ofrecido a acompañarme a visitar a mi familia. En ese momento me alegré en secreto. Pensaba que no tenía que dar muchas explicaciones sobre mis asuntos familiares. Ahora que lo pienso, ¿era eso normal? Siempre me había menospreciado. Una chica rural que no era querida no merecía su amor. Tras muchas averiguaciones, finalmente se enteró de que mis padres y mi hermano estaban haciendo negocios en el extranjero y no habían regresado en años. La razón por la que me ignoraron fue porque los había desafiado muchas veces por Damien. Les rompía el corazón. De hecho, la actitud de mis padres se había suavizado después de casarnos. Había intentado varias veces llevar a Damien al extranjero para que los conociera. Pero Damien siempre se burlaba de mí. Tus padres ni siquiera vinieron a nuestra boda. ¿Por qué debería reunirme con ellos? No tengo tiempo. Justo cuando la empresa tenía tiempo libre. Hubo un problema con Vivian. Se pospuso una y otra vez. Mis padres solo querían que Damien mostrara buena actitud. Pero no lo consiguieron ni siquiera después de nuestro divorcio. Damien no regresó a la empresa varias veces durante meses mientras me buscaba. La junta directiva estaba furiosa. Tampoco firmó el acuerdo de divorcio. Quizás pensó que mientras no nos divorciáramos definitivamente volvería. También sabía que para una pareja como nosotros, que empezamos un negocio juntos y luego dividimos el trabajo, el hombre se encargaba de los asuntos externos y la mujer de la familia. No fue fácil dividir la propiedad equitativamente durante el divorcio. Ninguno de los dos creía que debíamos recibir menos. Damien quizás simplemente no tenía sentido de los límites. Pero me dio pereza involucrarme con él para obtener pruebas de su infidelidad. Así que tampoco pude obligarlo a recibir menos bienes. Así que solicité el divorcio.
El hombre me envió mensajes con rodeos, diciendo que tenía que estar presente en persona. Si no, no cooperaría. Como no quería alargarlo, volví. El día de la sesión judicial. Vi al hombre que solía vestir pulcramente con el pelo suelto y los ojos rojos e inyectados en sangre. Al verme, corrió hacia mí. Quiso tocarme, pero retiró la mano con cuidado. Después de un largo rato, se le quebró la voz. ¿Te duele? El día que te vi en el hospital. Lo miré como si fuera un tonto. Un poco. Me dolió un rato. Pero luego me sentí renovado. Era como un matrimonio lleno de espinas. Me dolió muchísimo. Había intentado muchas veces quitarme la arena, pero no lo conseguí. Así que decidí acabar con esto de una vez por todas y tirar este matrimonio a la basura. Damien. ¿No era esto lo que querías? Tras oír mis palabras, el hombre se mordió los labios con rigidez. Después de mucho tiempo volvió a abrir la boca. ¿Has perdido peso? Hice una breve pausa. Resultó que el hombre sin el que una vez creí no poder vivir estaba frente a mí. Me decía palabras de preocupación. Y no sentí nada por dentro. No había ni amor ni odio. Solo calma. Sonreí y le dije, no he bajado de peso. He subido 1 kilo. Se quedó mirando mi sonrisa y se quedó atónito un rato. Parecía que por fin se había dado cuenta de que ya no lo amaba. De repente se le quebró la voz. Pensé que la persona menos probable de abandonarme en este mundo eras tú. Así que di por sentado tus sentimientos. Cuando me enteré de que abortaste a nuestro hijo que tanto nos costó conseguir. Estaba tan enojada. Pero cuando pensé en cuánto amas a los niños más que a nadie y cuánto te esforzaste por concebir, no pude culparte. No tenía derecho a culparte. Sé que sigues enojado conmigo. He recibido el castigo que merecía durante este tiempo. Por favor, no te vayas ahora que has vuelto. ¿De acuerdo? Le respondí de la forma más sencilla. La sesión del tribunal está a punto de empezar. Entremos. Dicho esto, levanté el pie y entré en la cancha. Pero después de esperar mucho tiempo, descubrí que Damien se había escapado. Supuse que no cooperaría. Pero no esperaba que fuera tan despreciable. Tras confiarle todos los asuntos al abogado, me fui al extranjero ese mismo día. Intenté hacerme cargo del negocio familiar. Y gracias a mi experiencia previa, enseguida le cogí el truco. Me enteré de que la empresa de Damien también había sobrevivido. Me sentí aliviada porque eso significaba que podría obtener una mayor parte de la propiedad. En mi vida tan ocupada y plena. A menudo oía chistes sobre él. Sabía que no era fácil contactarme. Así que cada vez que lo entrevistaban, le gritaba a la cámara, Bangwan. Mientras vuelvas. Siempre estaré aquí para ti. Bangwan, Wan. He estado haciendo todo lo posible por acercarme a ti. Por favor, dame una oportunidad para compensarte. Bangwan. El mundo es tan grande. ¿Por qué no puedo encontrarte? Por favor, contáctame si ves este vídeo. Sus cariñosas confesiones y la caída de Damien lo fueron blanqueando poco a poco. Incluso el tribunal consideró que nuestra relación de pareja no se había roto del todo. Bueno. Esperemos. Ahora. Nada relacionado con Damien merece la pena. Pasó 1 año. Y casi olvidé que seguía casada. Por fin, cumplí mi ancao. El abogado me dijo que el tribunal había concedido el divorcio. No sentí nada especial. Simplemente le pagué unos honorarios por su trabajo. Estaba oficialmente soltera de nuevo. La siguiente vez que vi a Damien fue cuando regresé a mi alma mater para la celebración del centenario. Estaba dando un discurso en el escenario. Damien estaba sentado en el asiento más a la derecha de la primera fila. Su mirada fija era como un potente foco. Directamente sobre mí. Me costó no fijarme en él. Pero su aspecto envejecido me hizo pensar al principio que era un exalumno de varios cursos superior al mío. Cuando dije, no me arrepiento de no haber ido al extranjero como estudiante de intercambio.
De repente un rayo de esperanza se asomó a la mirada vacía de Damien. Parecía que esperaba que dijera algo. Acabo de continuar mi discurso. A lo largo de los años he experimentado el encanto de diferentes sistemas artísticos y educativos en el extranjero. Y a menudo sentía una sensación indescriptible de extrañamiento. En la cultura no hay bien ni mal. Simplemente pensaba eso en ese momento. Había un camino más adecuado para mí. Así que no elegí ir al extranjero. Entré a esta universidad por mi cuenta. Y lo terminaré aunque tenga que llorar. Cuando dije esto, todo el público estalló en carcajadas. Continué. Finalmente habiendo cumplido como estudiante de último año. Quiero darte un consejo. Cuando estés en una encrucijada, escucha la voz de tu corazón. Tras los aplausos, terminé mi discurso en el pasillo. Damien salió corriendo y me bloqueó el paso. Su tono era decidido y persistente. Mientes. Claramente dejaste de ser estudiante de intercambio por mí. Lo miré y no fui superficial. Al principio. Eso pensé. Pero después me di cuenta de que simplemente no quería que mis padres controlaran mi vida. Te dejaste llevar por mi rebeldía y te convertiste en mi excusa. No lo puedo creer. Damien negó con la cabeza, desesperado. No lo creo si no hubiera nadie en China a quien extrañaras. ¿Volverías solo por este discurso estúpido? ¿Qué importa si lo crees o no? Damien. No quiero discutir. Por favor, respétate. No, no. No me llames Damien. Damien parecía dolido. ¿Sabes? Cuando descubrí que eras tú quien había estado resolviendo en silencio los problemas financieros de mi empresa durante todos esos años, sentí como si me hubieran destrozado el corazón. Cuando pienso en cómo dejaste a tus padres por mí y me seguiste solo. Y aún así le presté atención a otra mujer. Me siento como un canalla. Si no fuera por tomar antidepresivos y esperar a verte de nuevo, no habría podido aguantar hasta ahora. Me obligué a soportarlo porque no soportaba ver la quiebra de la empresa que fundamos juntos. Es como nuestro hijo. No importa si nos divorciamos. Puedo perseguirte de nuevo. Igual que me perseguiste entonces. Mientras Damien hablaba, sacó una moneda de 10 centavos y un anillo de su bolsillo. Bangwan. Te debo una propuesta. Aquí está. Cásate conmigo. Viendo su ridículo cariño, negué con la cabeza. Aún no lo entiendes. Te elegí por rebeldía. Y luego intenté aferrarme a ti porque el precio de elegirte fue demasiado alto. Pero al final descubrí que todo fue en vano. Así que resueltamente te dejé ir. Durante todo este proceso, hubo propósito y renuencia. Pero no hubo amor. Porque no había amor. Ahora, cuando te miro, no eres diferente a un extraño. ¿Entiendes? Ya no importaba si esas palabras eran ciertas o falsas. Pero ese hombre de repente se agarró el pelo con ambas manos. Parecía muy afligido. Y empezó a golpear la pared como loco. No paraba de gritar. Es imposible. ¿Me amas? Lo dijiste en todos tus diseños. Había amor por mí. El alboroto fue tan fuerte que atrajo la atención de los demás. Pronto se escuchó un suspiro sofocante. Alguien vino a detenerlo. Lo ignoré y me alejé a pasos grandes. Lo oí ese día. Damien se lastimó la cabeza al golpearse contra la pared. A partir de entonces tuvo que internarse en un hospital psiquiátrico. Y mi brillante vida apenas comenzaba. Hay una gran noticia en la universidad recientemente. Alguien se confesó con el galán del campus, River. Bueno, como el galán del campus. Es guapo y popular. Y hay bastantes personas que se le han confesado. Entonces, ¿por qué esta confesión se ha convertido en noticia? La razón es que es realmente fuera de lo común. Se dice que fue ayer a medianoche, después del toque de queda. En el dormitorio. Algunos dormían. Otros se quedaban despiertos hasta tarde como inmortales cultivando. Mientras River y sus compañeros de dormitorio formaban un equipo para jugar, oyeron a alguien afuera de la ventana con un altavoz gritando, «River.
Te lo digo. Definitivamente te alcanzaré. Aunque no pueda, te drogaré y me acostaré contigo. Cuando River oyó la voz, le tembló la mano. Y la voz del exterior le llamó la atención. Con un estallido. El personaje que controlaba en el videojuego recibió un disparo en el corazón. Los demás compañeros de dormitorio también se sintieron atraídos por la voz del exterior. Al ver que River había perdido el partido, todos tiraron sus ratones y corrieron al balcón del dormitorio para mirar hacia abajo. Todo el dormitorio de chicos estalló en ira por la atrevida confesión de la chica. Las luces que se habían apagado antes se encendieron una a una. No sé quién gritó en el caos, River. Ya que esta chica es así. Deja que duerma contigo solo una vez. River fue el último en salir al balcón. Cuando escuchó eso, frunció el ceño ligeramente. Miró hacia abajo y vio a una chica vestida de blanco escondida bajo el árbol. Cuando vio salir al guardia de seguridad, inmediatamente corrió hacia la sombra de los árboles. Esta chica tiene agallas, pero no el coraje. No solo no dio la cara, pero ni siquiera dijo su nombre. Un compañero de dormitorio murmuró algo. Luego se volvió hacia River y dijo: Para ti, tener que vender es una ventaja. Esto es solo un pequeño episodio. Vamos. Sigamos jugando, Puck. Ya no juego más. River se frotó las sienes. Me di la vuelta y entré. Después de un simple lavado. Se fue a la cama. Unas chicas de primer año en un rincón de la cafetería comentaban la noticia. Adivinen quién era la chica que confesó. Daphne pasó junto a ellos con una bandeja. Al verla, dejaron de hablar y la saludaron. Hola, señor. Después de que Daphne se fue, empezaron a hablar de nuevo. Daphne encontró un asiento y se sentó. Podía oír vagamente las voces de aquellas chicas. Bostezó. Abatida, tomó los palillos y jugó con el arroz. Mientras se sentía deprimida. Alguien se sentó frente a ella. Daphne levantó la vista perezosamente y vio que era Vivian, su mejor amiga, a quien conocía desde la preparatoria. En cuanto Vivian se sentó, le guiñó un ojo y le susurró: pequeña bribona. Quien se lo confesó a River anoche fuiste tú. ¿Verdad? ¿Cómo lo sabes? Daphne no lo negó, pero tenía curiosidad por saber cómo lo sabía. Ayer pediste permiso para ir a casa. Tenías miedo de que tus compañeros de dormitorio te descubrieran cuando te escapaste en mitad de la noche. Además, no habías cumplido con la sesión principal. Eres el único que se toma a acostarse con River como meta en la vida. Pero, ¿a qué vino todo ese alboroto anoche? No apareciste ni dijiste tu nombre. Daphne arqueó las cejas y sonrió. Eso se llama desmoralizar al enemigo. También quiero que esas otras zorritas sepan que es con River con quien quiero acostarme. Otras. Por favor, desvíese. Daphne y River fueron compañeros de instituto. A River lo han llamado distante desde niño. Y Daphne es muy animada. No tuvieron mucho contacto. Pero aún así, Daphne se enamoró de River. Que es excelente tanto en estudios como en apariencia. Igual que el protagonista masculino de una novela romántica. Como resultado, incluso solicitó ingreso a la misma universidad que él. Pero por desgracia, no están en el mismo departamento. No tenían mucho contacto cuando estaban en la misma clase en la preparatoria. En la universidad, apenas podían verse una vez al mes. Aunque Daphne intentó por todos los medios crear oportunidades para encontrárselo, el número de veces que se encontraron fue muy bajo. En su segundo año, Daphne probablemente había visto demasiados dramas de ídolos. Estaba llena de un entusiasmo apasionado y algo infantil. Bajó corriendo al dormitorio de los chicos por la noche para confesarse. Porque la voz por el altavoz estaba distorsionada. No tenía miedo de que la reconocieran. Para ser sincera, esta era la primera vez que Daphne le expresaba sus sentimientos a River. Antes de eso, los únicos que sabían que le gustaba River eran su diario y su mejor amiga, Vivian. Hay un supermercado cerca del dormitorio. Esa mañana,
Como no había clases, Daphne durmió hasta que despertó por sí sola, viendo que el sol brillaba con fuerza. Pensó en lavar la sábana y colgarla en el balcón. Debería estar seca por la noche. Sus compañeras de dormitorio ya habían gastado el detergente. Así que tuvo que ponerse unas pantuflas y bajar al supermercado a comprar. Es perezosa por naturaleza y no se maquilla a menos que sea necesario. Ahora. Tenía prisa por salir. Simplemente se puso una camiseta y unos pantalones cortos y salió. Pero en este mundo, siempre hay coincidencias. Cuando sales bien arreglado, no conoces a nadie que no quieras conocer. Pero cuando sales con aspecto desaliñado, siempre te encontrarás con alguien a quien no quieres ver. Por ejemplo. Ahora. Cuando Daphne hacía fila para pagar con una bolsa grande de detergente en los brazos, vio entrar a River. Llevaba una gorra de béisbol y al principio miraba hacia abajo. Pero al caminar junto a Daphne, echó un vistazo a sus pantuflas y le resultó familiar. Levantó la vista y vio a Daphne con el detergente. Daphne tenía muchas ganas de encontrar un agujero en el suelo para meterse. ¿Por qué tenía que chocar con él en ese momento? Buenos días. Ella lo saludó de mala gana. Al oír eso, River miró la deslumbrante luz del sol afuera. Asintió. Y dijo: sí. Es bastante temprano. Después de saludarnos, River entró y tomó unas botellas de refresco. Casualmente había más de una docena de personas delante de Daphne. Pero no había nadie detrás de ella. Cuando River salió con las bebidas, se paró detrás de ella. Daphne pensó que su atuendo era bastante cómodo. Pero ahora que River estaba allí, se sentía tan incómoda como si estuviera corriendo desnuda. Pero River no pareció notar su inquietud e incluso inició una conversación. ¿Acabas de despertar? Daphne tarareó en señal de acuerdo. De repente recordó la confesión que hizo el otro día. Ahora que la persona en persona estaba frente a ella, sería una lástima no preguntarle algo. Tosió suavemente y preguntó con el tono más natural posible. ¿Oí que alguien bajó corriendo a tu dormitorio para confesarse contigo el otro día? River estaba detrás de Daphne. Daphne ladeó la cabeza ligeramente, pero no se atrevió a mirarlo. River bajó la vista y se miró las orejas. Se quedó atónito por un momento y luego dijo: sí. En plena noche. De repente ella gritó. Y perdí el juego porque tenía miedo. Daphne dijo: ah. Y luego preguntó: ¿entonces no respondiste? No. River seguía mirándose las orejas. Recordó al conejo que había criado el vecino. Había tocado las orejas del conejo. Y cuando las puntas de las orejas rozaron su palma, estaban suaves. De repente quiso tocarle las orejas. Charlaron un rato. Cuando llegaron a la caja, Daphne se dio la vuelta y dejó el detergente. Solo entonces River apartó la mirada de sus oídos. Después de pagar la cuenta, tomó el detergente y se fue. Al llegar a la puerta, se giró y vio a River. ¿Quién estaba mirando? Alto. Delgado, dio un suspiro de satisfacción. Y con una apariencia excepcional. Era de esos que jamás serían ignorados entre la multitud. Se miró y suspiró con impotencia. Cuando Daphne regresó al dormitorio, lavó la sábana y la colgó en el balcón. Después de colgarla, regresó a su escritorio y encontró un mensaje de WeChat en su teléfono. Lo abrió y vio que era de alguien conocido como Cola. Te acabo de ver. Saliste corriendo del supermercado con detergente en polvo en los brazos y en pantuflas. Te veías ridícula. El rostro de Daphne se ensombreció. Y ella respondió: creo que eres un falso perseguidor. ¿No te parece que me veía linda así? Respecto a esta Coca-Cola. Se remonta a cuando Daphne entró a la universidad en su primer año. Es una chica muy vivaz por naturaleza. Tan pronto como entró a la universidad, se unió a muchos clubes y participó en diversas actividades. Conoció a gente de diferentes departamentos y carreras. Además, es bastante guapa. Después de una actividad, Cola la agregó a WeChat y se lo confesó directamente.
Daphne se negó y dijo que ahora mismo era adicta al estudio. Bueno. De hecho, era adicta al río y no tenía intención de enamorarse. Pero este perseguidor le dijo que no importaba y que mientras pudieran charlar, estaba bien. Porque mencionó que le gustaba beber Coca-Cola. Daphne dijo, «Dad Coca-Cola». Obviamente este WeChat de Coca-Cola se usó para coquetear con ella. Sus momentos eran de vacío. Daphne no sabía quién era. Y él tampoco se proponía interactuar con ella en persona. Daphne simplemente lo dejó pasar. Es solo que ella estaba al descubierto y Cola en la oscuridad. Tan a menudo. Cola decía que la había visto en algún lugar. Pero cuando intentaba recordarlo, no podía recordar quién estaba a su alrededor en ese momento. En serio. A veces desprecia a este Cola. Es un tipo grande que la quiere, pero no se atreve a decírselo directamente. Solo se atreve a coquetear con ella por WeChat. Pero pensándolo bien, ella hace lo mismo con River. Cuanto más te gusta a alguien, más tímido te vuelves. Después de todo es porque te gusta demasiado esa persona. Y nunca sabes que cuando ves a alguien como un sueño inalcanzable, tú también puedes convertirte en el sueño inalcanzable de otra persona. La siguiente vez que Daphne vio a River fue en la cancha de baloncesto. Sus dos departamentos estaban jugando un partido de baloncesto. Antes de que empezara, Vivian corrió hacia ella y se burló. Daphne. Nuestro departamento está jugando baloncesto contra el de River. ¿A quién vas a animar? Claro. Animaré a nuestro departamento. Dijo Daphne obedientemente. Porque mi River no necesita que la animen a ganar el campeonato. Traidora que se deja llevar por la belleza masculina y abandona a sus compañeros. Vivian le dio un codazo a Daphne en la frente. Pero tenía que admitir que River era muy bueno. Daphne es una persona muy activa en la clase. Para actividades como esta. Suele ser ella quien compra agua y empieza a animar. Hay pocos chicos en su departamento salvo los que juegan y los suplentes. Solo había unos pocos chicos en la primera fila. A Daphne le pareció problemático preguntarles. Así que salió corriendo y usó la cuota de la clase para comprar una caja de agua mineral. No tiene mucha fuerza. Y es bastante bajita. Arrastró y cargó la caja de agua mineral hasta la entrada de la cancha de baloncesto. River se retrasó y llegó tarde. Al llegar a la entrada de la cancha de baloncesto, vio por casualidad a Daphne, que luchaba por meter la caja de agua mineral. Se acercó y recogió la caja de agua mineral antes de que Daphne pudiera reaccionar. La mirada de Daphne siguió la caja y se posó en el rostro de River. Sus ojos se iluminaron. Antes de que pudiera saber cómo saludarlo, River preguntó, ¿dónde pongo el agua? Al área de descanso de nuestro departamento. River dijo, oh, y luego llevó la caja de agua mineral. Daphne se quedó atónita por un momento y lo siguió adentro. De hecho, muchas chicas en la cancha vinieron hoy a animar a River. Antes, cuando River no estaba en la cancha, a todas les faltaba entusiasmo. Ahora, en cuanto vieron entrar a River, el público empezó a armar un alboroto. Daphne siguió a esta hormona andante, agachando la cabeza como una ladrona. Por miedo a que se acercara demasiado. La matarían las botellas de agua que lanzaron los hinchas de River entre el público. Los opositores de River lo vieron llevando el agua mineral al área de descanso de su departamento. Esos chicos lo observaban con recelo. A River no le importó. Dejó el agua mineral en el suelo, se dio la vuelta y caminó hacia el área de descanso de su departamento. Daphne se tocó la nariz con torpeza y explicó. Es mi compañero de la preparatoria. Justo cuando estaba comprando agua, me vio y me ayudó a llevarla de regreso. Vivian estaba sentada entre el público en el área de descanso de los jugadores y vio esta escena. Le hizo señas a Daphne para que se acercara. Le pellizcó la cara. Y sonrió de forma extremadamente lasciva. Eres realmente capaz, Daphne. Conseguiste que el galán de la escuela te trajera agua. Daphne se soltó y fingió timidez. Quizás sea porque estoy particularmente guapa hoy. Que el río me lleve agua puede considerarse como si le gustara de alguna manera.
Vivian puso los ojos en blanco e ignoró su fascinación infantil. El juego empezó pronto. Daphne estaba junto a Vivian. Aunque animaba a su departamento, tenía la mirada fija en River. De vez en cuando, yendo a una sesión de meneo de fieltro. Cuando River levantó el brazo para disparar y mostró sus abdominales, ella tenía una mirada enamorada, como si estuviera dispuesta a morir por él. Vivian suspiró y le dijo, si yo fuera tú, no sería feliz. ¿Por qué? Mira, mira. Aparte de ti, hay mucha gente en la cancha mirándolo. Cuando muestra sus abdominales. Casi todos lo ven. Daphne miró a las chicas a su alrededor y de repente sintió que su sueño de acostarse con River era inútil. Durante el descanso del entretiempo, River se sentó en el área de descanso de su departamento y se secó el sudor con una toalla. Daphne notó que una chica detrás de él se animó a acercarse. Con la cara ligeramente sonrojada, le entregó una botella de cola. Al ver esto, Daphne acercó a Vivian y sonrió. Creo que la chica que le dio a River la cola está condenada. Vivian la miró. ¿Por qué? A River no le gusta la cola. Dijo Daphne con firmeza. En segundo semestre de preparatoria. Le compré una botella de cola. Estaba muy caliente. Pero no probó ni un sorbo. En ese momento. Ella. Rió. Y el profesor dejó a varios compañeros corrigiendo los exámenes. Hacía calor. Y el ventilador sobre sus cabezas crujía. Era sofocante e irritante. River, que estaba sentado en diagonal frente a ella. Se sentó erguido. Pero la camiseta que llevaba estaba empapada de sudor. Aprovechándose de que nadie se diera cuenta. Se escabulló a escondidas a la tienda de golosinas y compró bebidas. Porque temía que todos descubrieran que estaba enamorada de River, así que les compró una botella a todos. Gastó el equivalente a una semana de su dinero para el desayuno. Compró una botella de Coca-Cola para River. Pero él no se la bebió. Después de quitárselo de la mano, lo puso sobre la mesa. Pero creo que le gusta mucho beberlo. Vivian la interrumpió. Daphne la miró y se quedó atónita. River, de hecho, cogió la botella de cola. Lo desenrosqué. Y le di un buen trago. Vivian se acarició el pelo y dijo con seriedad. En realidad. No tienes que estar tan triste. Esa chica parece ser la más guapa del departamento. No es tan vergonzoso perder contra ella. Daphne hizo pucheros y parecía disgustada. El miembro del comité deportivo de la clase estaba de pie no muy lejos de ella, bebiendo agua. Al verla así, se acercó y le preguntó qué le pasaba. Miembro del comité deportivo. Tengo el corazón roto, dijo Daphne, mirándolo con sus grandes ojos. Al oír esto, la miembro del comité deportivo se rió y se tocó la cabecita. Ni siquiera te has enamorado. ¿Cómo puedes decir que tienes el corazón roto? En la segunda mitad. Quizás porque vio a River bebiendo la cola de la chica. Daphne estaba muy triste. Convirtió su ira en fuerza y gritó con entusiasmo por su departamento. Después de que el miembro del comité deportivo le hiciera un gesto de anotación, gritó sin pudor. Ja ja ja. Te amo. Miembro del comité deportivo. River estaba detrás de un miembro del comité deportivo. Al oír esto, la comisura de su boca se torció levemente. Miró al corpulento y moreno miembro del comité deportivo y se preguntó si a las chicas de hoy les gustaba ese tipo. En la primera mitad. El departamento de River ganaba por 3 puntos. Con el disparo del miembro del comité deportivo, el marcador estaba empatado. Ahora. No solo Daphne gritó. También otros en el departamento empezaron a gritar. Los gritos casi hicieron temblar el techo. River miró a Daphne, quien era la que más vitoreaba del público. Estaba furioso. Se arrepintió de haberla ayudado a cargar agua antes. Ver al chico que le había tocado la cabeza a Daphne durante el descanso babeando. Bajó la mirada. Y se puso serio. Al rato siguiente. El equipo de Daphne no anotó ni un solo punto. Al final del partido, el equipo de River ganó con una ventaja absoluta. El miembro del comité deportivo era el más exhausto.
Después del partido, se desplomó en la cancha de baloncesto. River se irguió. Se paró frente al miembro del comité deportivo y lo miró con frialdad. El miembro del comité deportivo se sintió intimidado por su mirada. Y pensó que no lo había ofendido. Daphne y las chicas de la clase corrieron con agua y toallas, y se las repartía a los chicos de su departamento. El miembro del comité deportivo era el que estaba más lejos. Daphne miró a River, que estaba frente a él, y corrió valientemente hacia el miembro del comité deportivo. ¿Estás bien? No miró a River, y se inclinó para preguntarle al miembro del comité deportivo. El miembro del comité deportivo gimió y le tendió la mano. Estoy muy cansado. Dame una mano. Tengo las piernas débiles. Daphne no le dio mucha importancia. Extendió la mano para levantar al miembro del comité deportivo. No se dio cuenta de eso cuando extendió la mano para levantarlo. La mirada de River se agudizó de repente. Sin embargo, solo los miró de reojo. Y luego se dio la vuelta y caminó hacia el área de descanso de su departamento. Después de que Daphne ayudara a levantarse al miembro del comité deportivo, miró a River. Él ya se había dado la vuelta y se había ido. Al ver a varias chicas esperando afuera de la cancha, corriendo a darle agua y toallas, sintió una punzada en el corazón. Pensó que si hubiera sacado unos puntos más en el examen de admisión a la universidad, podría haber solicitado el mismo departamento que él. Y podría haberle dado agua con razón. ¿Qué miras? El miembro del comité deportivo saludó con la mano. Ella suspiró y lo miró con seriedad. Miembro del comité deportivo. Eres alto. Se te dan bien los deportes. Y tienes buenas notas. Pero con tantos puntos brillantes. ¿Por qué sigues tan oscuro? Cuando terminó el juego, Daphne y Vivian regresaron juntas al dormitorio. En camino, Cola envió un mensaje de texto. ¿Te gusta alguien? Daphne se sobresaltó. Se había descubierto que le gustaba River, respondió. ¿Qué viste? Había un dejo de culpa en la frase. Y podría considerarse una admisión implícita de que le gustaba a alguien. Pronto Cavani también. Cola respondió. Durante el partido de baloncesto de hoy. Eras muy cercana a ese chico alto de tu clase. E incluso te tocó la cabeza. ¿El chico alto? Daphne se sintió aliviada de repente. Ese es el miembro del comité deportivo de nuestra clase. Es un buen chico y un amigo perfecto. Pero como novio. Necesito pensarlo. ¿Qué tipo de persona te gusta? Daphne se tomó del brazo de Vivian y luego miró su teléfono. No miró la carretera para nada. Mientras pensaba en cómo decirle contacto a Cola que le gustaba el tipo de River, oyó una voz delante de ella que le decía, no juegues con el teléfono mientras caminas. Daphne levantó la vista al oír esto y se encontró con el rostro de River. Llevaba una gorra de béisbol al revés. Y su cabello estaba aplastado bajo la gorra, dejando al descubierto su frente tersa. Cada vez que Daphne veía a River, solía quedarse atónita por un instante. Todavía estaba aturdida. River ya se había encogido de hombros y la había dejado atrás. Daphne se giró para mirarlo de espaldas. Vivian le dio una palmadita en la cabeza. La regañó por ser cobarde. Y la apartó. Daphne recuperó el sentido y bajó la cabeza para responder el mensaje de Cola. Me gusta un chico que sea el centro de atención donde quiera que vaya. Después de enviar el mensaje, apagó el teléfono y lo guardó en el bolsillo. En algún lugar que no pudiera ver. River abrió el suyo. Miró el mensaje. Y luego se giró para mirar la espalda de Daphne. ¿Cuándo empezó a gustarle Daphne? River no lo recordaba con claridad. Había una botella de cola caducada en su habitación. Ella se la dio en segundo de bachillerato. No la soportó y la guardó en su habitación. Obviamente. Les daba de beber a todos. Pero él seguía considerando la cola un tesoro. No entendía por qué algunas chicas recogían los borradores que él había usado. Pero en tercer año de secundaria,
no pudo controlarse y tomó la nota que Daphne escribió en la pared inspiradora del examen de ingreso a la universidad, al fondo del aula. Ella escribió en la nota: repítete cada día que eres realmente genial. Vamos. Daphne. Cuando sostuvo esa nota pensó: Daphne, no solo eres genial. Eres tan bueno que brillas. Y eres el único a mis ojos. Hasta luego. Fueron admitidos en la misma universidad. Estaba bastante contento. Al menos. Aún tenía una oportunidad. Al principio del primer año de universidad, muchas chicas le confesaron su amor anónimamente. Tras rechazarlos uno por uno, de repente se le ocurrió una idea y solicitó una nueva cuenta de WeChat para confesarle su amor a Daphne. Le dijo: Daphne, me gustas. Eres como un pequeño sol. Deslumbrante. En este mundo tan ajetreado, me alegro de haberte conocido. Incluso cuando alguien se confesó abajo del dormitorio. Y pensó que la voz se parecía un poco a la de ella. Se sobresaltó. Pero entonces pensó: ¿cómo pudo Daphne hacer algo así? No sabía por qué se había vuelto tan cobarde y astuto. Su estilo habitual era resuelto y decidido. Pero Daphne, que aparecía ante él de vez en cuando, le recordaba constantemente que era muy cobarde y astuto porque se había enamorado de una chica. Vivian encontró un trabajo a tiempo parcial. Se disfrazaba de mascota y repartía volantes en la entrada del centro comercial. Pero un día, de repente, dijo que su dios masculino la había invitado a salir e insistió en pedirle a Daphne que ocupara su lugar. Era invierno en esa época. Y el clima se estaba poniendo frío. Además, el disfraz de la mascota era monísimo. Así que aceptó. Pero inesperadamente. Era como encontrarse con un enemigo. De hecho, conoció a River. Estaba con su compañero de piso. Varias chicas se acercaron a charlar con él e incluso sacaron sus teléfonos para pedirle su información de contacto. El compañero de cuarto de River se quedó allí, observando la diversión. River no pudo negarse. Justo cuando la chica estaba a punto de triunfar. Daphne entró en pánico. Pensó que no la reconocerían con el disfraz de mascota. Corrió hacia adelante y apartó a la chica. Daphne iba a por River. Tras apartar a la chica, se abalanzó sobre ella. El disfraz de mascota era grueso. Y River no esperaba que alguien se le abalanzara. Perdió el equilibrio y Daphne lo derribó. El impacto de la caída fue demasiado fuerte. El sombrero de mascota que llevaba se deslizó y rodó a un lado. River fue derribado. Y la nuca golpeó el suelo. Sintió un mareo de dolor. Cuando recobró el sentido, vio a Daphne acostada sobre él. Hola, habiendo colocado la Uzi. ¡Qué coincidencia! Daphne se sintió avergonzada. Se levantó apresuradamente. Pero el disfraz de mascota era demasiado voluminoso. Logró incorporarse un poco. Pero luego se desplomó y se sentó pesadamente sobre el estómago de River. El repentino impacto hizo que la cabeza de River se estrellara contra el suelo con un golpe sordo. Daphne sintió el dolor con solo oírlo. Rápidamente se apartó de él y le tocó la cabeza con las manos que llevaban los guantes de mascota. ¿Estás bien? Después de recibir 2 golpes seguidos. River estaba un poco aturdido. Se incorporó y dejó que Daphne le acariciara torpemente la nuca. Sus compañeros de piso y las pocas chicas que habían estado charlando con él quedaron atónitos al ver la escena. Sobre todo cuando vieron la actitud de River hacia Daphne. Pensaron que Daphne era su novia. Así que se marcharon en silencio. Como compañeras de piso de River, conocían a Daphne y presentían vagamente que su actitud hacia ella era diferente a la de otras chicas. Ahora que River había sido seducida, Daphne se acercó corriendo. ¿Qué otra cosa podría ser sino que algo estaba pasando? Le guiñaron el ojo a River y luego se fueron. La gente iba y venía a su alrededor. Los transeúntes los miraban de reojo, sentados en el suelo. Daphne se sintió un poco avergonzada. Después de ponerse la cabeza de mascota, extendió la mano para sacar a River. River recordó el incidente cuando levantó a ese chico en la cancha de baloncesto. Una oleada de celos lo invadió.
Así que no le tomó la mano y se levantó solo. Daphne pensó que estaba enojado y bajó la cabeza. Dijo en voz baja. «Perdón». «¿Perdón por qué?», preguntó River. Daphne bajó aún más la cabeza. «No debí haberte empujado y lastimado». Su voz salió de la cabeza de la mascota. Se veía tan triste y linda. River temía no poder contener la risa. Así que frunció los labios y dijo: «Entonces, ¿por qué viniste corriendo de repente?» «Por celos. Porque no quiero verte siendo seducido por otras chicas. Porque quiero que seas solo mía». Daphne gritó en su corazón. Pero no se atrevió a decirlo. A través del disfraz de mascota. Tampoco se atrevió a mirarlo a los ojos. Ella solo pudo fingir alegría y dijo: «Vi que te molestaban. ¿Verdad? Somos compañeras de clase. Es justo ayudarnos mutuamente». Dado que sus compañeros de cuarto ya se habían ido, River esperó a que Daphne saliera del trabajo y luego volvieron juntos a la escuela. No hablaron durante el camino. Daphne notó que River estaba de mal humor. Así que obedientemente guardó silencio. En el camino, alguien reconoció a River. Así que los miraron de reojo. Probablemente se preguntaba cuál era la relación entre ella y River. Daphne no quería meterse en problemas. Cuando llegaron a la planta baja del dormitorio, se despidió y subió corriendo las escaleras. La siguiente vez que Daphne vio a River fue el día de Año Nuevo. Sus compañeras de piso eran como ella, con sus casas lejos de la escuela. Durante los 3 días de vacaciones de Año Nuevo, se quedaron en el dormitorio y no volvieron a casa. En la noche de Nochevieja, quienes tenían novios llamaron a sus novios. Y un grupo fue a la orilla del río a ver los fuegos artificiales de Año Nuevo. Había 4 personas en el dormitorio. 2 de ellas tenían novio. Originalmente, tras haber cumplido mi obsesión, Vivian estaba soltera y acompañaría a Daphne. Pero Vivian invitó a su dios masculino sin decírselo a Daphne. Así que Daphne se encontraba en una situación incómoda. Había 3 parejas y un acompañante. Daphne los seguía. Con aspecto lamentable. Había mucha gente viniendo a ver los fuegos artificiales. La multitud se agolpaba. Daphne estaba apretada y un poco deprimida. Su interés por ver los fuegos artificiales se arruinó. Buscaba un lugar con menos gente cuando River apareció ante sus ojos. Las personas enamoradas tienen la capacidad de reconocer a la otra persona con solo una mirada entre la multitud. Había tanta gente. Y la luz era tan tenue. Pero aún así, vio a River de un vistazo. Vino con sus compañeros de piso. También había algunas chicas a su lado. Y parecían estar charlando con él. Daphne lo miró desde el otro lado de la multitud. Todo a su alrededor era ruidoso y bullicioso. Parecía desvanecerse. En el mundo que veía, solo estaba él. De repente Daphne sintió un poco de envidia de esas chicas. Al menos tuvieron el valor de coquetear con él. En ese momento, la misma pasión que la hizo correr escaleras abajo a su dormitorio y confesarse la última vez brotó en su corazón. Todo era un caos. Y había tanta gente. Si ella le hubiera gritado y luego hubiera salido corriendo, probablemente no sabría quién gritó. ¿Verdad? Daphne. 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 Daphne aún estaba considerando si gritarle a River cuando oyó que Vivian la llamaba. Se sobresaltó. Al darse la vuelta, se dio cuenta de que había estado tan concentrada en River que se había distanciado de Vivian y los demás. Vivian no la encontraba y gritaba a todo pulmón. River también oyó la voz y se giró para mirar en esa dirección. Casualmente se encontró con la mirada de Daphne. Daphne estaba ocupada respondiéndole a Vivian. Así que le sonrió a River a modo de saludo y luego se dio la vuelta para encontrarse con Vivian y los demás. Llegaron justo a tiempo. Faltaba 1 minuto para el Año Nuevo. Llegó un mensaje de cola con la bendición del Año Nuevo. A ver si puedo desearte feliz Año Nuevo a tiempo. Daphne aún podía ver a River desde donde estaba. Pero había una multitud entre ellas. Leyó el mensaje y luego miró a River.
De repente en ese momento sintió que su amor era demasiado humilde. Y Coca-Cola al otro lado del teléfono. Porque le gustaba. Y también era bastante lastimosa. Le respondió a Cola. Cola. Ya no debería gustarte. ¿Por qué? Porque me gusta alguien desde hace mucho tiempo. A lo lejos River fruncía el ceño como siempre al ver este mensaje. Se giró para mirar a Daphne, que estaba no muy lejos. Sus miradas se cruzaron. El corazón de Daphne latió con más fuerza. Rápidamente bajó la cabeza y le respondió a Cola. Me gusta desde la prepa. Pero era un amor secreto. Y poca gente sabe que me gusta. ¿Quién? Preguntó Cola con insistencia. Daphne entró en pánico al oírlo. ¿Acaso Cola era un tipo duro? ¿Acaso pretendía golpear a la persona que le gustaba? ¿Qué quieres hacer? No puedes golpear a nadie. River se sintió impotente y un poco triste al ver este mensaje. La persona que le gustaba tenía a alguien que le gustaba. Y ella seguía protegiéndola. Solo quiero saber quién es y ver quién te puede caer bien. Daphne se mordió el labio y dudó un momento. Luego envió el nombre de River. Tras confirmar que el mensaje se había enviado, se guardó el teléfono en el bolsillo. Lo había dejado bastante claro. El resto, decidió, lo pagaría Cola. Con estos pensamientos en mente volvió a mirar a River. Solo para ver a River mirando su teléfono y luego dándose la vuelta y abriéndose paso entre la multitud hacia ella. ¿Qué estaba haciendo? Daphne se sintió un poco nerviosa sin razón alguna. River. Por otro lado, se dirigió hacia ella agresivamente. Se abrió paso entre la multitud y llegó a su lado. ¿En serio? River la agarró del brazo. Daphne estaba detrás de Vivian y las demás. Esa gente desalmada que valoraba a sus amantes por encima de sus amigos estaba ocupada coqueteando con sus novios y no les importaba en absoluto. Daphne estaba un poco confundida con la pregunta de River. Justo cuando estaba a punto de preguntar qué le pasaba, River levantó su teléfono y le preguntó. Dijiste que te gustaba River. ¿Es cierto? River seguía interpretando a Cola. Así que incluso se refería a sí mismo en tercera persona al decir su nombre. Daphne miró la pantalla de su teléfono y se sorprendió al descubrir que era la conversación entre ella y Cola. Lo primero que pensó fue, ¿conoce River a Cola? Pero luego lo pensó y se sorprendió aún más. Tú lo hiciste. Tú lo hiciste. Tú. Daphne tartamudeó un rato antes de recuperar la voz. ¿Eres Cola? Dijiste que te gustaba. ¿Es cierto? Preguntó River. Algunas cosas se aclararon en un instante. E incluso hubo sorpresas inesperadas. Daphne se mordió el labio. Y su voz temblaba un poco. Entonces dijiste que te gustó. ¿Es cierto? Justo entonces. Empezó la cuenta regresiva para el año nuevo. La gente alrededor estaba emocionada. Los sucesivos sonidos de la cuenta regresiva los rodearon. River miró fijamente a Daphne durante un largo rato. Daphne se sintió nerviosa bajo su mirada. Justo cuando estaba a punto de decir algo, River de repente relajó el ceño y sonrió. Es cierto. Daphne. Me gustas. En ese momento. La cuenta regresiva terminó. Con una serie de fuertes explosiones, coloridos fuegos artificiales estallaron en el cielo nocturno. Los brillantes fuegos artificiales florecieron en el cielo negro. El joven frente a ella se paró bajo este festín de fuegos artificiales y le dijo, Daphne. Me gustas. No sé si fue porque el sonido de los fuegos artificiales era demasiado fuerte. Daphne estaba un poco aturdida. Se quedó mirando a River sin saber cómo reaccionar durante un buen rato. El ambiente en la escena alcanzó su clímax. La multitud se apiñaba. Daphne fue empujada y cayó en los brazos de River. Solo entonces recobró el sentido. River. Tú también me gustas. Me gustas desde hace mucho tiempo. Siempre me ha preocupado que no te guste. Daphne estaba tan emocionada que se sintió un poco introvertida. River la miró y su sonrisa se volvió aún más blanca.
Bajó la cabeza y le dio un beso en los labios. Vivian fue la primera en descubrir este asunto. Se quedó atónita y se tapó la boca, llamando a las demás compañeras de piso para que vinieran a verlo. Las tres parejas observaron a esta pareja besándose apasionadamente, con una expresión de satisfacción que indicaba que nuestra niña había crecido. El tercero en discordia, en el dormitorio, también había encontrado pareja. Fue un final feliz para todos. Lo más afortunado del mundo es que la persona que te gusta también te guste. Se gustaban en secreto. Ninguno lo dijo. A menudo en secreto adivinaba si él también te gustaba. Luego lo afirmaste y lo negaste con varios detalles. A veces tienes celos. A veces lo provocas celos deliberadamente. A veces incluso piensas, ríndete. Probablemente no le gusto. Pero en cierto momento, como un relámpago, de repente confirman sus sentimientos. Todas las pequeñas cosas y malentendidos del pasado se han convertido en recuerdos de los que pueden bromear después de estar juntos. El amor secreto se ha convertido en una relación entre dos personas.